Voy a contarles por qué el fray Pedro de Aguado se preocupa y cuenta el detalle del español Francisco Marín que se comió el pipí crudo. Síganme. Si algo tenía el padre, el fray Pedro de Aguado, era que era un hombre sumamente inteligente y que había comprendido lo que estaba pasando, que había comprendido que esa población, esa llegada de ellos como españoles a las Américas y de lo que estaba ocurriendo era importante. En su narración él cuida detalles y una de las cosas que nos cuentan y que algunos me han criticado es cuando he hablado del detalle de cuando se estaban comiendo el indio, que reparten las piezas y Francisco Marín se come el órgano genital, se come el pipí del indio desnudo y crudo. Él lo cuenta. ¿Por qué? Porque sabe que el desarrollo de la historia hace que ocurran cosas interesantes, como por ejemplo, cuando está Gascuña y Gascuña entierra el tesoro en aquella ceiba alta, ellos se van. Y Gascuña, con todos los que se retiraron, como 23 hombres, mueren y se pierden en la selva. Se salva Francisco Marín. Entonces Francisco Marín llega a esta tribu de indios y el cacique lo recibe. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cacique lo recibe y él empieza a juntarse con esa tribu y se hace amigo de esos indios, pero los indios le hacían maldades. ¿Qué maldades le hacían los indios a Francisco Marín? Bueno, le amarraban cabullas en los pies y lo hacían saltar, y cuando él saltaba, alaban la cuerda y caía o de frente o de espalda, pero se daba duro, se daba un golpe duro. Era lo más parecido que podemos tener ahora a esos retos que son tan mortales y que son tan malos en las redes sociales. Era como un juego de un reto, hacer caer a Francisco. Pero ¿qué pasa? Que Francisco Marín se enamora de una de las hijas del cacique y comienza una relación que al final termina cuando el cacique dice vamos a casarlos porque tienen que casarse. Entonces se casa, Francisco Marín se casa con la hija del cacique y tienen hijos. Y la esposa, la hija del cacique, no le gustaba ver los juegos que hacían con él los hermanos de ella, los indios. Entonces le dice a Francisco que tiene que vestirse como ellos, tiene que ponerse el guayuquito como ellos, con esta totumita ahí tapándole el pipicito, tenía que vestirse como ellos vestían, usar la lanza como ellos la usaban, las flechas, en fin, parecerse a ellos, hablar como ellos. Y Francisco, que está enamorado de la hija del cacique, le hace caso. Empieza a vestir como ellos, empieza a tener la cosa del arco y las flechas como ellos, y empieza, y se le ocurre la idea de enseñarlos a pelear como peleaban los españoles, hacer la guerra, hablarle de emboscadas, de señuelos, en fin, esa guerra ya pensada y aprendida por Francisco, que venía de España y que tenía todos esos conocimientos, pero ya él se había convertido prácticamente en un indio más. Y entonces los indios le empezaron a tener respeto porque, bueno, porque peleaba, porque los enseñaba, a tener respeto y a querer. ¿Qué ocurre? Que pasan los años y él está viviendo ahí de indio, viviendo ahí en esa tribu con los indios, y nacen los hijos, y a él le va pero maravillosamente bien. Cuando ocurre que los españoles sabían que se había perdido un tesoro, el dinero que llevaba, el tesoro que llevaba Gascuña, y regresan a buscar ese tesoro. Cuando están internados en la selva, le dicen los indios, mira, por ahí vienen unos españoles, unos blancos como tú. Y entonces él le dice, ya va, vamos a hacer esto, y los guía para tener el primer encuentro con los españoles. Él sabe que son paisanos de él. Y cuando ve que los españoles van a atacar, él se les acerca y les dice, no ataquen porque yo soy español. Y ellos caen pues en rendido. Dicen que el padre Fray Pedro dice que lloraron al encontrar a Francisco, ¿no? Lloraron porque era paisano, porque estuvo tanto tiempo perdido, pero lloraron más que todo de alegría porque dijeron, este nos va a decir dónde está el tesoro. Entonces se llevan a Francisco
Marín, se lo llevan a Coro, lo llevan de regreso. Y él allá le dan regalos, le dan caballos, le dan ropa, le dan muchos regalos, lo atienden con aquella agradecimiento, con aquella importancia, porque lo que querían era que él los llevara donde estaba el tesoro. Pero a Francisco Marín extrañaba a su tribu y se vestía escondido con el guayuco, se vestía de indio escondido y no soportó más la cosa y entonces se regresó en varias oportunidades. Como 3 veces regresó él solo, se fugaba y se escapaba de Coro y se venía de nuevo a su aldea. ¿Cómo llegaba? Preguntándole a los indios, hablando en indio, y los indios mismos lo iban llevando hasta que regresaba a la tribu con su mujer y con sus hijos. Ya para la cuarta, que es la vencida, llegan y lo buscan y se lo llevan a la fuerza. Se lo llevan amarrado y se lo llevan y le dicen, te tienes que venir porque tienes que decirnos dónde está el tesoro. ¿Qué pasa? Que bueno, ellos vinieron y él trató de llevarlo, pero nunca se consiguió el tesoro. Nunca se consiguió el tesoro se quedó en el olvido y se olvidó la cosa del tesoro de Gascuña y quedó como una leyenda. Y a Francisco Marín, lo que hicieron fue, bueno, como tienes la cuestión de que quieres ser indio, pero tú no eres indio, sino español, te vamos a mandar de regreso a España. Y entonces enviaron de regreso a España. Y ahí queda este capítulo porque tengo que seguir leyendo al padre Fray para ver qué nos cuenta el padre Fray de cómo fue el final de Francisco Marín, el español que se comió el pipí crudo del indio. Nos vemos en la próxima. Chao.